Cordial saludo, apreciados aprendices. Reciban desde la distancia un fuerte abrazo. Bendiciones de lo alto. Continuamos con el programa de formación. Criar gallinas ponedoras con alimentación alterna para producir huevos semicriollos. Continuando con la temática a trabajar, vamos a desarrollar un tema importante como todos los que hemos visto hasta la fecha, y es el que tiene que ver con instalaciones avícolas. Entonces, vamos a darle inicio compartiendo el tema que vamos a trabajar a partir de este momento. De acuerdo, mi nombre es Milton Guerrero Hoyos, zootecnista egresado de la Universidad de Antioquia, instructor SENA del Centro Agroempresarial y Acuícola, el programa de atención a población víctima. El tema que vamos a ver, como ya lo he mencionado anteriormente, es el que tiene que ver con instalaciones y equipos en granjas avícolas. Cómo se construye un galpón, bajo qué recomendaciones, con qué medidas, qué debemos tener en cuenta para iniciar pues, nuestro proyecto avícola. Entonces, para tener en cuenta la construcción de galpones, debemos tener muy presente las recomendaciones que vamos a realizar. Dice, la ubicación de una granja avícola es de suma importancia y en esta se debe tener en cuenta varios factores que son muy importantes para el buen funcionamiento, tales como, ¿cuáles son esos factores? El terreno, tener en cuenta el terreno, vías de comunicación y servicios, características de la zona, cercas y equipos de bioseguridad, bodegas, baños y oficinas. Entonces, vamos a ver cada uno de estos a continuación. El terreno para construir una granja o el terreno donde debemos tener ubicada una granja avícola, dice, se busca que este terreno tenga por lo menos una pendiente del 1% para facilitar el drenaje. No debemos hacerlo en zonas muy bajas, ¿sí? Que sea una zona, un espacio abierto con una leve inclinación para poder facilitar el drenaje. En el momento que llueva, pues el agua pueda correr, ¿sí? O en el momento que estemos realizando alguna práctica, ya sea de aseo o desinfección, pues el agua no se nos quede estancada, emposada y pueda correr. ¿Listo? Que no esté expuesto a corrientes de aire excesivas. Sabemos que todas las corrientes de aire no son de buena calidad, dependiendo la ubicación en la que tengamos la granja, ¿sí? Recomendación para construir galpones o para tener una granja avícola es que esté distanciada de centros urbanos, de centros de contaminación como basureros, hospitales, porque estos son focos de infección. ¿Listo? Entonces, mínimo a una distancia de 4 o 5 kilómetros de centros urbanos, de este tipo de focos de infección como lo son basureros, hospitales, carreteras. Sabemos que por las carreteras también viajan muchos vehículos que están muy contaminados, entonces evitar esto al máximo. ¿Listo? Entonces dice que no esté expuesto a corrientes de aire excesivas por esto mismo, porque si estamos cerca de un foco de contaminación, las corrientes de aire pueden viajar o transportar los virus o microorganismos patógenos desde un lado hacia el otro, ¿sí? Y pueden estar expuestos nuestros animales a adquirir algún tipo de enfermedad. Dice no estar en depresiones propensas a inundarse en épocas de lluvia. ¿Sí? Sabemos que las altas humedades también son factores que pueden ocasionar enfermedades. ¿Listo? Entonces, evitar
que la granja o los galpones no estén ubicados en este tipo de lugares, ¿sí? Que estén propensos a inundarse. Entonces vemos un terreno ideal, es un terreno semi inclinado donde pueda drenar en caso de que haya lluvias o en caso de realizar algún tipo de programa de aseo y desinfección. Vemos también que está cubierto, ¿sí?, por barreras vivas que impiden la entrada directa de los vientos contaminados de otros lugares, ¿sí? Entonces vemos terreno plano, un poco inclinado. Es el terreno que se recomienda para la ubicación de una granja avícola. Vías de comunicación y servicio. Una granja requerirá de caminos en condiciones apropiadas, ya que es necesaria la entrada constante de camiones o vehículos, ¿sí? Permanentemente a la granja avícola, llámese de producción de huevos, de gallinas ponedoras, o llámese de pollo de engorde, permanentemente va a estar, entrando y saliendo vehículos, ya sea yendo a recolectar la producción, los huevos o los pollos engorde, o bien sea para llevar alimento. Entonces, lo mínimo que debe contar esta granja es con caminos en excelente estado para entrar y para sacar productos. ¿Listo? Es importante que el terreno cuente con agua y corriente eléctrica principalmente. Sabemos que el agua es un insumo, se puede decir así, fundamental en cualquier tipo de explotación pecuaria, ¿sí? Primero que todo para el consumo de los animales, de las aves, las gallinas ponedoras, para realizar procesos de aseo y desinfección, para suministrar tratamientos, ¿sí? Para lavar y desinfectar utensilios, equipos. Entonces, el agua es fundamental, pero principalmente para el consumo de los animales. Y corriente eléctrica porque también requieren de luz eléctrica. Más adelante, cuando nos toque trabajar el tema de la producción, vamos a darnos cuenta por qué es tan importante que cuenten con luz eléctrica. De manera obligatoria, una granja debe tener mínimo agua y corriente eléctrica para que la producción sea más eficiente. Vemos una granja avícola, ¿sí?, buenas vías de acceso. Buenas vías de acceso. Y en este lado también vemos con una fuente de agua que lleva agua y lleva el líquido para el consumo de los animales, ¿sí? En este caso son bebederos automáticos, ¿sí? Y luz principalmente, que es un apto, es una característica que necesitan las aves, requieren de este servicio, de este fluido eléctrico para la producción. Características de la zona, dice características como la temperatura, la humedad, precipitación, entre otras, deberán tenerse en cuenta antes de elegir la ubicación de la granja, dado que estas variables afectarán la elección del tipo de galpón, de los materiales de construcción, la configuración, el tipo y la cantidad de equipos. ¿Listo? Entonces, debemos ubicar una granja avícola estratégicamente en un sitio principalmente donde no sea muy propenso a las altas temperaturas, esté bien ubicado, propenso a las lluvias, ¿sí? Porque todo esto afecta la producción. ¿Listo? Cercas y equipo de bioseguridad. Vamos a trabajar este tema también más a detalle en una próxima ocasión. Dice, las granjas avícolas deberán estar delimitadas o cercadas, ¿sí? De manera perimetral, deberán estar cercadas. Digamos que esta es mi granja avícola, debe estar delimitada, cercada, con una sola entrada,
una sola entrada, ¿sí? Que tenga un arco sanitario que funcione con agua y desinfectante para que toda persona, todo vehículo que ingrese a la granja, pues entre de manera desinfectada, entre sin ningún tipo de microorganismo que pueda contagiar o contaminar a las aves que están en producción, ¿sí? Dice acá, para evitar que camiones metan a la granja gran cantidad de elementos indeseables, como virus, bacterias y otro tipo de microorganismos que pueden causar enfermedades a los animales. Entonces, cercas y equipos de bioseguridad, granja delimitada con una sola entrada, ¿sí? Un aviso, prohibida la entrada sin autorización. Aquí controlamos quién entra y quién no entra a nuestra granja, ¿sí? Para evitar que se nos contaminen los animales que están en producción. Otra medida de bioseguridad que podemos implementar es la desinfección del calzado, ya para entrar a los galpones. Los galpones, recordemos que son el sitio donde están alojadas las gallinas ponedoras, ¿sí? O los pollos de engorde, en este caso las gallinas ponedoras. Entonces, una medida de bioseguridad es la desinfección de las botas, otra es el aislamiento de los galpones o de la granja, ¿sí? Otros son los avisos que podemos instalar en la entrada de nuestra granja para evitar la entrada de microorganismos patógenos, vuelvo y repito. Bodegas, baños y oficinas. Dice, debe haber dentro de la granja avícola una bodega donde se guarda el material de uso general de la caseta, ¿sí? Podemos tener en la granja avícola varios tipos de bodegas. Primero, la bodega del alimento, en la cual se debe guardar única y exclusivamente el alimento. ¿Listo? Aquí no podemos guardar desinfectantes, no podemos guardar productos como drogas, químicos, ¿sí? Porque el alimento es muy propenso a tomar el olor o tomar en ocasiones también el sabor de los desinfectantes. Entonces, lo ideal es que para cada bodega o para cada producto existe una bodega. Debe existir bodegas para los alimentos, bodegas para las herramientas y utensilios, bodegas para los insumos químicos, llámese desinfectante o llámese medicamentos. ¿Listo? Entonces, una bodega donde se guarde el material de uso general deben ser independientes de esas bodegas. No, jamás mezclar los insumos con el alimento ni con los químicos. Dice, los baños comunican el área sucia, que son las oficinas, estacionamiento, caminos, con el área limpia, que son los galpones. Lo más limpio que debe haber dentro de una granja avícola siempre serán los galpones, ¿sí? Donde solamente el único producto de pronto de desecho que uno considera debe ser el excremento de las gallinas. De lo demás, todo debe permanecer limpio, aseado y desinfectado. Listo, entonces dice, los baños comunican el área sucia, que son las oficinas, estacionamientos, caminos, con el área limpia, que son los galpones. Dentro de los baños debe haber ropa limpia, como overol, botas, batas, ¿sí? Cuando llega un personal de afuera, lo mínimo que debe hacer es cambiarse de ropa, ¿sí? Porque no sabemos de dónde proviene, si viene uno contaminado y puede, pues, enfermar a nuestros animales. Entonces nosotros en nuestra granja debemos entregarle, pues, un vestuario para que se pueda cambiar y pueda ingresar a nuestra granja en el caso que sea necesario, ¿sí? Porque una de las normas principales de bioseguridad es la restricción o la prohibición de personas ajenas a la granja. ¿Listo? Pero en caso de que sea necesario, sea urgente, lo que debemos hacer es suministrarle overol, botas y batas que deben permanecer en los baños de la granja avícola. ¿Listo? Dice, las oficinas es el lugar donde se llevan a cabo labores administrativas, donde diligencio registro,
donde llevo a cabo pues, las anotaciones de todas las actividades que ocurren diariamente, de cuánto fue la producción de huevos, de cuántos alimentos se consumieron, de cuánta mortalidad hubo. ¿Listo? Estas labores se llevan a cabo en la oficina. ¿Sí? Que si no podemos construir una oficina, pues podemos eh, utilizar un escritorio o la mesa de la casa, la que normalmente utilizamos para realizar cualquier tipo de labor. ¿Listo? Pero de manera organizada. Entonces, las bodegas independientes, ¿sí? Una de la otra, dependiendo el uso que tenga la bodega, distanciada también de los galpones, con seguridad, ¿sí? En la entrada, con una puerta con seguro. Aquí están las oficinas donde se llevan a cabo las labores administrativas, ¿sí? De la granja. Y aquí vemos el baño, ¿sí? Donde se cambian las personas que vienen de afuera o hasta los mismos trabajadores si tampoco viven en la granja. Entonces, en los baños se realiza el proceso de cambio de ropa y de baño. Entonces, ya vimos lo que es la granja y cuáles son las partes de la granja. Listo, ahora vamos a trabajar o a enfocarnos directamente en la construcción de galpones o casetas. ¿Sí? Los galpones son los sitios, las instalaciones donde están alojadas las gallinas. Entonces, para construir los galpones debemos tener en cuenta el tipo de galpón, las características constructivas, materiales de construcción, la orientación del galpón. Vamos a ver cada uno de ellos. El tipo de galpón, existen dos tipos de galpón. Galpón de tipo natural y de ambiente controlado. De tipo natural son los más comunes, los que nosotros conocemos en nuestra zona, en nuestra región. Pueden medir de 8 a 12 metros de ancho y de 50 a 150 metros de largo, dependiendo pues la cantidad de animales que estemos alojando o que queremos alojar para nuestra producción avícola. Se construyen con los costados abiertos, ¿sí? Por el clima, necesitan ventilarse los animales, y un sistema de cortinas que se pueden bajar y subir para proveer de ventilación al interior del galpón. Más adelante hablamos del manejo de las cortinas. Y el segundo galpón, tipo de galpón, es el de ambiente controlado. Y sin este tipo de casetas o galpones, el microambiente es controlado de manera artificial al 100%. ¿Sí? ¿Qué se puede controlar? La temperatura, la humedad, ventilación y la iluminación. Dice que son edificios de un mayor costo, ¿sí? Pero que permiten crianzas más uniformes todo el año sin verse afectados por el clima y la estación del año. Entonces, los galpones de ambiente controlado son para producciones muy grandes, ¿sí? Donde queremos tener lotes uniformes, producciones uniformes y que las condiciones ambientales no lo afectan. No afecta si está el día soleado, si está el día lluvioso, si la humedad es muy alta, ¿sí? Porque el ambiente al interior es controlado, ¿sí? De manera, eh, de manera artificial. ¿Listo? Entonces, vemos los dos tipos de galpones, el de tipo natural o convencional, que es el que nosotros conocemos en la zona, ¿sí? Construido con materiales de la región, y el de ambiente controlado para producciones muy grandes en donde todo es automatizado. ¿Sí? Aquí estas aves no ven la luz del día porque están todo el tiempo encerradas. ¿Listo? Ahí se controla temperatura, humedad, ¿sí? Todo eso se controla. Ventilación. Entonces, de mayor inversión, porque son para explotaciones muy altas, de muy alta cantidad de animales, ¿sí? Y este para el pequeño y mediano productor. Menos inversión porque se utilizan materiales de la zona. Entonces, en cuanto a las características constructivas, podemos darnos cuenta que hay casetas o galpones de techo redondo, de techo a un agua, a dos aguas, con o sin caballete, de techo bajo para climas fríos y de techo alto para climas tropicales o climas cálidos. De un agua es el galpón que vemos que tiene una sola caída, ¿sí? Este es un galpón. Y de dos aguas es que tiene dos caídas, ¿sí?
Este es el galpón a 2 aguas. ¿Listo? Entonces vamos a ver en la figura. ¿Sí? El galpón de clima cálido es un galpón mucho más alto, de 4 o 5 metros, por lo que necesita mayor ventilación porque las temperaturas son muy altas. Y galpón para clima frío, ¿sí? Una altura hasta de 3.5 metros, un galpón más bajo, por lo que en este tipo de clima se requiere es que los animales no pasen frío, no permitan el ingreso de corrientes de aire frías. ¿Listo? Entonces lo que se requiere es que estén más protegidos. Entonces, de clima cálido, los galpones son más altos, ¿sí? Desde el piso hasta el caballete, más altos, de 4 o 5 metros, y de clima frío, un poco más bajo, porque se necesita que al interior se genere calor. Y acá se necesita que haya mayor ventilación. Vemos aquí un galpón para clima cálido, ¿sí? Y un galpón para clima frío. ¿Cómo sé que este es para clima cálido? Primero que todo por la altura de los muros. Si yo tengo estos muros muy altos, ¿sí? Lo que va a hacer es que el viento no ingrese con facilidad y los animales no se ventilen, ¿sí? Y entonces lo que permite es que no haya circulación de aire si tenemos los muros altos, por ende van a sufrir los animales por exceso de calor. Caso contrario, lo que ocurre en clima frío. En clima frío yo debo tener muros altos para que al interior sí se genere calor, ¿sí? Porque las aves en condiciones extremas de temperatura tienden a estresarse y a sufrir. Cuando hay mucho calor o cuando la temperatura es muy alta, ellas se estresan, y cuando hace mucho frío, la temperatura es muy baja, también tienden a estresarse. Y el estrés lo expresan en la producción. ¿Sí? Si los animales están estresados, sea por calor, sea por frío, sea por ruido, va a verse afectada en la producción, ya que va a caer. Si estaban produciendo 100 aves, 100 gallinas ponedoras, estaban poniendo normalmente 80, 90 huevos. Si los animales se encuentran estresados, ya no van a poner 80, 90 huevos, sino 40, 30. En ocasiones puede caer la producción a cero. Entonces, lo que hay que evitar a toda costa es que los animales se estresen. Materiales de construcción. ¿Con qué materiales se construye un galpón? Dice el piso. Deberá ser de un material que sea de fácil lavado, como el cemento, ¿sí? Con una inclinación del 2-3% para facilitar, ¿sí? El drenaje en el caso de que estemos aseando y desinfectando. Las paredes o muros se puede utilizar madera, cemento, cualquier material que se utilice debe ser de fácil limpieza y desinfección, ¿sí? También se utiliza la malla hexagonal, sea metálica o sea malla plástica, de 3/4 de pulgada, ¿sí? Las mallas que conocemos como antipájaros, ¿sí? Las mallas van desde el muro hasta el techo, y el muro debe tener aproximadamente una altura de 25 centímetros, 30 centímetros máximo en clima cálido. Como habíamos hablado anteriormente, debemos facilitar la temperatura, la ventilación, perdón, ¿sí? Al interior del galpón para evitar el estrés de los animales por exceso de calor. El techo se puede usar láminas de acero, zinc, palma, ¿sí? Dependiendo de los recursos con los que cuente el productor o dependiendo de los materiales de la zona. Tenemos nuevamente el galpón apto para clima cálido, el techo, ¿sí? Piso en cemento, aquí al interior lo vemos, el muro, que no exceda los 30 centímetros, ¿sí? Las mallas, malla hexagonal, ya sea plástica o malla metálica, para evitar la entrada de animales como pájaros, ¿sí? Y evitar también que las aves de postura salgan. La orientación del galpón también es muy importante. Varía según la zona geográfica, ¿sí? Nosotros no podemos ubicar el galpón orientado de cualquier manera. Debemos tener en cuenta, ¿sí? La posición del sol, ¿sí? Y el movimiento de los vientos. Pero más que el movimiento de los vientos, es el movimiento del sol. Un mito decir que el sol se mueve, la que gira es la tierra. Pero para tener más claridad, sigamos con el mito de que el sol es el que se mueve.
Entonces debemos tener en cuenta el movimiento del sol más que los vientos dominantes. ¿Por qué los vientos dominantes no hay que tenerlos muy en cuenta? Porque los vientos dominantes podemos controlar ese ingreso de esas corrientes de aire instalando o sembrando barreras vivas, barreras rompevientos, ¿sí? Cercas vivas, ya sea a base de limoncillo, a base de otro tipo de especie vegetal, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. Más que los vientos dominantes es el movimiento del sol. Es importante ubicar el eje longitudinal del techo, el largo del techo, ¿sí? Del galpón debajo de la posición solar para evitar la entrada directa del sol a la caseta. El sol nace en el oriente y se oculta en el occidente. Entonces, de esa manera debemos nosotros ubicar, ¿sí? El largo del galpón o el eje longitudinal del galpón. ¿Listo? Entonces, este es el este u oriente y este es el occidente u oeste. Acá es el norte, acá es el sur. En esta posición es que debemos ubicar el eje longitudinal del galpón. ¿Listo? Que el sol sale de este lado, ¿sí? El sol sale de este lado y va girando, ¿sí? Todo el tiempo está en el caballete del galpón y se oculta de este lado. Entonces, aquí vamos a evitar la entrada directa de los rayos del sol en las horas, ¿sí? De mayor intensidad. Son las 9:30, 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la tarde, ¿sí? Si lo ubicamos de manera contraria, es el norte, sur, este u oeste, por acá sigue saliendo el sol, por el oriente o por el este. Entonces, si lo ubicamos de norte a sur, el largo lo ubicamos de norte a sur, por aquí va a entrar el sol con mayor facilidad en las horas de mayor intensidad. ¿Listo? Y está afectando, está pegando directamente a las aves. Acá va a entrar en este, sí va a entrar el sol, sí, pero en horas muy frescas en la mañana, tipo 7, 7:30, 8 de la mañana, donde la intensidad lumínica no es muy alta. Y acá también va a entrar por ahí tipo 4:30, 5, cuando la intensidad también es baja. Listo, pero si lo ubicamos aquí con esta orientación, sí va a entrar a las 10, 11 de la mañana, 2, 3 de la tarde y va a afectar a las aves porque les va a pegar directamente. ¿Listo? Entonces lo vemos acá. El clima cálido, este de acá, aquí va el sol, en las horas de mayor intensidad está pegando en el caballete, ¿sí? Y para clima frío, sabemos que este galpón es para clima fríos porque vemos que está con los muros más altos hasta el techo, ¿sí? En clima frío también se necesita ventilación porque al interior del galpón se producen gases tóxicos como el amoníaco, el dióxido de carbono que afectan directamente a los animales. Entonces, la orientación del galpón es de suma importancia. ¿Listo? Espero haya quedado claro. Luego de que nosotros construimos el galpón, teniendo en cuenta los materiales, la orientación, nosotros vamos a llenar por dentro ese galpón, ¿sí? A llenar por dentro ese galpón. ¿Con qué empezamos a llenar ese galpón? Ya está literalmente construido. Lo primero que debemos ubicar o debemos utilizar para equipar el galpón es el material de cama. ¿Qué sería el material de cama? Lo que nosotros adicionamos, ¿sí? O le suministramos al piso en cemento. Existen dos tipos de material de cama. Está la viruta, que es la misma cascarilla de arroz, y está la viruta, que es el desecho de la carpintería, de la ebanistería, que nosotros conocemos como acerrín, la viruta, y está la cascarilla de arroz, que es el que nosotros conocemos como cisco. Nosotros podemos adicionar al galpón, al piso, un espesor de 10 a 15 centímetros, ya sea de cascarilla de arroz o sea de viruta, que es el acerrín. Esto con el fin de aislar a los animales del contacto directo con el piso, ¿sí? Y para también ayudarles a que la humedad dentro del galpón sea menor, ¿sí?
Me explico, entre más gruesa sea la capa de cisco, más, menos humedad, perdón, persiste en el galpón, porque el material de desecho o los excrementos de la gallina, que se llaman gallinazas, se van revolviendo, ¿sí? Con el cisco o con la viruta, con el aserrín, y va evitando que las humedades sean muy altas. Entre más humedad haya al interior de un galpón, entre más humedad haya al interior de un galpón, más susceptibles son las aves a enfermarse. ¿Listo? Entonces lo primero que debemos hacer es suministrar o adicionar el material de cama, sea viruta o sea cisco. La viruta sabemos que es el aserrín y el cisco es la cascarilla de arroz. Listo, entonces una vez suministramos el cisco, una observación para tener en cuenta. El cisco o la viruta debe ser desinfectada 2 o 3 días antes de echarla al interior del galpón, ¿sí? Porque no sabemos la procedencia, si está o no contaminado, y lo mejor es desinfectarlo, utilizando productos como yodo, creolina, cloro, ¿sí? Hay muchos productos desinfectantes, pero los más comunes son el yodo, el cloro, la creolina. Entonces, una vez adicionamos el material de cama, debemos equipar con el galpón con calefacción, ventilación, iluminación, equipo para la alimentación y equipo para el alojamiento. La calefacción son unos equipos que suministran fuente de calor, pero lo necesitan las aves cuando están en edad temprana, ¿sí? Cuando están en etapa de cría, de la primera a la octava semana, ¿sí? De la primera a la octava semana, las gallinas ponedoras o las pollitas necesitan una fuente de calor, ¿sí? Entonces, la fuente de calor puede ser una criadora, se conoce con el nombre técnico de criadora, ¿sí? Son estos equipos que vemos acá, por combustión a gas. Por aquí viene esta manguera, viene de una fuente de gas, llámese cilindro, ¿sí? Llámese gas natural, y pues aquí se prende con un fósforo y esto genera, irradia calor, ¿sí? Al interior del galpón. Vuelvo y repito, lo necesitan las aves cuando están en su primera etapa de vida, están en la etapa de cría, que va entre la primera y la octava semana. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, criadoras por combustión a gas. ¿Listo? Al igual que estas, que son un poco costosas en el mercado, nosotros podemos elaborar unas de manera artesanal, ¿sí? Cuando adquirimos las pollas desde un día de nacido y las queremos levantar, nosotros debemos suministrarles una fuente de calor. Si nos parece costoso o de pronto no es asequible para nuestro bolsillo, podemos comprar o podemos elaborar, perdón, de manera artesanal una criadora, ¿sí? Que cumple la misma función de irradiar calor. Esto aquí es una ponchera de aluminio. Al interior tiene un foco, una luz incandescente, la luz amarilla, que genera más calor que la luz blanca. Entonces aquí vemos también otro método, que es por medio de unas tablillas. Hacemos un cuadrado, una T, un triángulo, un rectángulo, y en cada esquina, ¿sí? En cada extremo ponemos una bombilla, la amarilla, que también cumple la misma función, genera calor y no genera ningún costo. Listo, equipo para la ventilación. Había comentado ahorita que más adelante les iba a comentar. Bueno, aquí está el manejo de cortinas. Las cortinas son lonas colocadas en el área de ventilación de la caseta o en los extremos, alrededor, por el lado afuera, con el fin de poderlas bajar y subir para proveer una buena ventilación a las aves. Las cortinas se abren de arriba hacia abajo. Muchas veces cometemos el error, lo digo porque me he percatado y me he dado cuenta de este error, que las personas enrollan la cortina es arriba cuando la abren, ¿sí? La abren es de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, si la abrimos de abajo hacia arriba, ¿qué pasa? Que si hay corrientes de aire fuerte, le está pegando directamente a las aves, ¿sí?
y no sabemos si esas corrientes de aire están o no contaminadas. Aquí, por ejemplo, vemos, ¿sí?, que está totalmente ventilado porque las cortinas están abiertas. Se abren de arriba hacia abajo, ¿sí? Aquí en este otro vemos que está semiabierta. Aquí está ingresando ventilación, está ingresando corrientes de aire, pero las corrientes de aire entran por encima, ¿sí? Circulan y bajan. ¿Listo? Y asimismo el aire caliente, el aire contaminado va de abajo hacia arriba y puede salir, ¿sí? Por las aberturas de las cortinas. Entonces las cortinas se abren de arriba hacia abajo. Aquí está totalmente sellado porque está cerrado y se cierra de abajo hacia arriba. Se abre de arriba hacia abajo, como vemos en las dos figuras. Se abre de arriba hacia abajo. ¿Listo? Si queremos abrirla toda, no es más que dejemos caer toda la cortina, como en el caso de la primera imagen. ¿Listo? Espero que haya quedado claro. Equipo de iluminación. Existen dos tipos de luz. Luz incandescente, la que nos genera calor, y la luz fluorescente, la que ilumina. ¿Listo? Dependiendo en la etapa que esté la gallina, el ave, perdón, necesita o luz blanca o luz amarilla. ¿Cuándo necesita luz amarilla? Cuando está pequeña, en la etapa de cría, de primer día de la primera semana hasta la octava semana. Estamos hablando de gallinas ponedoras. Y cuando necesitan luz clara, cuando ya están grandes. Necesitamos alimentarlos en horas de la noche. Esta luz blanca fluorescente nos genera calor. Listo. Otro tipo de equipos que se necesitan al interior del galpón son los equipos de alimentación, comederos y bebederos. Existen diferentes tipos de comederos. Comedero de inicio, ¿sí? O comedero de inicio, perdón, debe tener un reborde de 1 centímetros para evitar el desperdicio. La cantidad de comederos que necesita es la misma cantidad de cajas en las que vienen las pollitas, ¿sí? Los comederos de inicio son para los animales que están en su primera etapa de vida, en la etapa de inicio. Bandejas redondas de plástico son de 40 centímetros de diámetro, se colocan una por cada 70 u 80 pollitas. Comederos de tolva son los más comunes, ya vemos las imágenes. Es un cilindro con un plato que tiene capacidad para de 15 a 20 kilogramos de alimento. En él, el alimento desciende por gravedad a medida que va siendo consumido. Y los comederos automáticos, se usa este sistema cuando se cría gran cantidad de aves, lo que facilita notoriamente el reparto diario de alimentos. Ya los vamos a ver. Entonces, de bandeja, ¿sí? El de tolva, el que nosotros conocemos comúnmente, y este es el comedero automático. ¿Sí? Realizando un corte transversal, vemos que el alimento desciende de una tolva, ¿sí? Y a medida que el animal va consumiendo el alimento, este comedero se va llenando, va dispensando, ¿sí? Aquí a las aves. ¿Listo? Lo mismo pero este no se llena automático, sino que la persona que maneja las aves, que se llama galponero, ¿sí?, suministra el alimento, y por aquí va descendiendo a medida que van consumiendo y se va llenando este espacio. Bueno, no necesariamente hay que comprar comederos, nosotros los podemos elaborar de manera artesanal. Vea, este comedero es elaborado con un tubo, ¿sí? Con un tubo de 4 pulgadas, si no estoy mal, ¿sí? Entonces lo que hacemos es bloquearle los extremos, ¿sí? Y abrimos un boquete donde suministramos el alimento y los animales consumen. Sí, este también es tipo de comedero automático, que le realizan unas aberturas, ¿sí? Acá vemos también que se llena el recipiente y se voltea, y por aquí va saliendo el alimento a medida que los animales van consumiendo. Este también vemos que es una pimpina muy conocida en la zona. Hacemos aberturas por los lados, por los costados, y le suministramos el alimento. Este también es otro semiautomático, y este también. Una llanta de carro. Bueno, claro, la llanta tiende a ser de un material bastante contaminante, ¿sí? Pero en caso extremo que nos toca utilizar una llanta,
podemos dividirla en dos y salen 2 comederos. Los bebederos, existen también diferentes tipos de bebederos, de inicio o volteo, y si son de plástico, de 20 a 25 centímetros de diámetro, colocados sobre la cama. Ya saben que es la cama, es el material que nosotros ponemos sobre el piso, llámese viruta, llámese cascarilla de arroz. Se ensucian muy fácilmente debido a su poca altura, están a ras de piso, se ponen sobre la cama. Se utilizan uno por cada 25 aves. Bebederos de campana, son automáticos, tienen forma de campana, con una válvula para regular la salida del agua. ¿Sí? Se utilizan de uno por cada 50 o 70 aves. Bebederos de niple, dice, para la utilización es necesario que el ave toque la válvula para que salga el agua. Es común que durante los primeros días le coloque una cuchara de recuperación con el fin de evitar la deshidratación. Se utiliza uno por cada 15 aves. Ya vamos a mirarlo. El bebedero de inicio o volteo, hay que estar llenándolo constantemente. ¿Sí? Este es el bebedero de campana, que por medio de esta manguera que viene de un tanque de almacenamiento, que el agua desciende por gravedad, ¿sí? Es regulada, por aquí sale el agua, ¿sí? Se llena esta zanja, este espacio, y aquí toma el agua. De aquí. Y este es el bebedero de niple, ¿sí? Un tubo donde hay una válvula, el animal toca esa válvula y ahí sale el agua. Menos desperdicio, el animal toma o consume lo que necesita. ¿Sí? Este es el mismo bebedero de niple, solo que tiene una cuchareta donde puede caer el agua cuando el animal toca porque todavía está aprendiendo. De aquí la puede tomar. A medida que va creciendo el animal, debemos ir subiéndole los bebederos, ¿sí? Para evitar de que ensucien el agua. ¿Listo? También los hay artesanales, ¿sí? Vea, también los hay artesanales que se pueden elaborar con material reciclable. El mismo tubo, ¿sí? Que se le bloquean los extremos, se le abre un boquete y aquí se le puede suministrar agua. Lo mismo este puede ser una pimpina, ¿sí? Tiene hasta una bomba automática que cuando llega a un límite se detiene la salida del agua. Equipo para el alojamiento, las jaulas. En muchas ocasiones nosotros tenemos dentro de los galpones las gallinas en piso, pero hay otro sistema que es en jaula, ¿sí? Las aves están en confinamiento, ¿sí? Encerradas todo el tiempo, ahí viven más estresadas, ¿sí? La única ventaja de este sistema es que se aprovechan más los espacios. Vemos que son baterías de hasta 3 pisos, ¿sí? Donde en poco espacio están los animales solamente consumiendo alimento, tomando el agua. Aquí es el bebedero de niple, el tubo blanco, ¿sí? Aquí está la válvula, aquí la toca, ¿sí? Y está comiendo, tomando agua y poniendo, ¿sí? Un animal que la vida útil de seguro va a ser más corta porque está muy estresado, encerrado a toda hora. Otro equipo para el alojamiento, entre los equipos para el alojamiento están los nidales, ¿sí? Y si son una parte muy importante del equipo, pues en ellos se deposita el producto que va a generar los ingresos. Son los huevos. Estos nidales deben ser cómodos, atractivos y lo suficientemente oscuros para que la gallina sienta que los huevos van a estar seguros en ese lugar cuando los deposite. Listo, entonces podemos utilizar nidales elaborados de manera artesanal, en madera, ¿sí? Aquí también vemos por cubículos hechos en metal, ¿sí? Acá también vemos. Lo que debe garantizar es que el animal esté seguro, ¿sí? Siempre ponerlo un nivel por encima del piso, unos 15, 20, 30 centímetros, para garantizar que el animal se sienta más cómodo y más seguro. Dice, los nidos se deben instalar a las 16 semanas. Las aves en promedio empiezan la postura la semana 18, ¿sí? Pero los nidos se deben instalar a la semana 16 para que los animales, las aves, se vayan acostumbrando a ellos, ¿sí?
a utilizarlos, dónde están ubicados, ¿sí? Desde el momento que inician la postura. Dice, los nidos pueden utilizarse 1 por cada 5 gallinas, ¿sí? Si tengo 20 gallinas, necesito 4 nidales. Si tengo 100 gallinas, necesito 20 nidales. Entre más nidales tenga, si yo pongo un nido para cada gallina, lo que va a suceder es que los animales se me van a encluecar, ¿sí? Ellos se sienten seguros ahí, no sienten la necesidad de salir, porque todas las gallinas tienen su nido, pero entonces los animales se me van a encluecar y eso no es bueno para una producción de huevo. ¿Listo? La idea es que la gallina ponga su huevito y salga, le dé espacio para que la siguiente gallina entre y realice el mismo proceso de postura. Es 1 para cada 5 gallinas. ¿Listo? Lo que tiene que ver con instalaciones, construcción de instalaciones. Ahora vamos a ver el tema de tamaño de galpón y densidad poblacional. ¿Cómo sé yo qué cantidad de espacio necesito para albergar cierta cantidad de aves? Bueno, primero que todo depende de la zona. Para zonas más calurosas, necesito que las gallinas estén más sueltas, ¿sí? No estén tan apretadas. No estén tan apretadas, primero porque pues, las altas temperaturas incitan a que el animal se encuentre estresado y por ende se refleje en la producción. Y segundo, pues para que tenga un área para desplazarse. Listo. En la zona en la que nos encontramos, por ser de temperaturas altas, nosotros para construir un galpón necesitamos tener en cuenta la densidad, ¿sí? Entonces, la densidad de gallinas en un galpón debe ser de 6 por metro cuadrado. 6 gallinas por metro cuadrado. Es el tamaño del galpón y los lotes se define mediante el cálculo del área mínima requerida para el número de gallinas que se vaya a establecer. Entonces, la cantidad de gallinas que debo utilizar o que debo trabajar en esta zona tan calurosa es de 6 gallinas por metro cuadrado. Quiere decir que en un metro cuadrado, ¿sí? Me caben 6 gallinas. ¿Sí? En un metro cuadrado, 6 gallinas. Listo. Para 30 gallinas, ¿cuánto necesito? Eso es 30 dividido 6. Número que multiplicado por 6 me da 30. 5 por 6, 30. ¿Listo? Entonces, para 30 gallinas necesito un espacio de 5 metros cuadrados. ¿Sí? Porque estamos manejando una densidad de 6 gallinas por cada metro cuadrado. Densidad de pastoreo. Aquí hablemos un área de pastoreo donde las gallinas puedan salir, desestresarse, caminar, tomar un alimento diferente al concentrado, que es la alimentación alterna, ya sea por medio de pastos, forrajes u otro tipo de alimentos, ¿sí? Como granos. ¿Sí? Pero si nosotros queremos producir huevos semicriollos, nosotros debemos variarle la alimentación a las gallinas, que no sea 100% concentrado, sino que también tengan disponible una fuente de alimentación alterna. Vuelvo y repito, llámese pasto, forrajes, ramas, ¿sí? De algunas plantas, llámese granos, ¿sí? Y pues para que los animales me produzcan un huevo semicriollo, ¿sí? También deben estar relajadas, libres, desestresadas. Y para esto yo puedo construir un área donde ellas puedan realizar este tipo de actividad, de pastoreo, ¿sí? Entonces, el área debe ser mayor, ¿cierto? Entonces, para tenerlas en pastoreo, puedo tener un espacio amplio por fuera del galpón, donde puedo manejar. En un metro cuadrado puedo tener 2 gallinas, ¿sí? O sea, el triple de espacio que lo que requiere cuando van a estar dentro del galpón. ¿Listo? Vamos a explicarlo con un ejemplo. Dice, calcular el área que se deberá utilizar para diseñar un galpón que albergue 400 gallinas ponedoras. También calcular el área de pastoreo. ¿Sí? Entonces, yo voy a comprar 400 gallinas, no sé qué cantidad de espacio necesito para construir un galpón y qué cantidad de espacio necesito para tenerlas en pastoreo.
Entonces, sabemos que la densidad de las gallinas dentro de un galpón es de 6 por metro cuadrado, ¿sí? Y en pastoreo de 2 gallinas por metro cuadrado. Entonces, para construir un galpón debo tener primero en cuenta la densidad, ¿sí?, de las aves para el galpón, para tenerlas en galpón, que es de 6 gallinas por metro cuadrado. Entonces, lo que debo hacer, como hice en el ejercicio anterior, es dividir 400 gallinas entre 6 que me van a caber en un metro cuadrado para saber qué cantidad de espacio necesito. 400 dividido 6 me da 66.6, ¿sí? Unos 66 metros cuadrados, ¿sí? Un área de 66 metros cuadrados, recordemos que debe ser rectangular, ubicada de oriente o de este a oeste, ¿sí? Aquí está el norte, aquí está el sur, de 66 metros cuadrados. Entonces, puede ser de 11 de largo, ¿sí? 11 metros de largo por 6 metros de ancho. 11 por 6 me da 66. En esta área de 66 metros cuadrados voy a albergar las 400 gallinas en el galpón. ¿Listo? Entonces, para calcular el área de pastoreo donde las gallinas van a hacer su actividad física, donde van a ejercitarse, donde van a tomar el alimento alterno, llámese pasto, llámese forraje, llámese, no sé, granos, lombrices, ¿sí?, para darle ese toque de semicriollo al producto final que es el huevo, yo debo construir, construir un área abierta, esa zona de pastoreo. Entonces sabemos que en pastoreo deben estar más amplias, deben estar 2 gallinas por metro cuadrado, y lo que debo calcular es lo siguiente. Son 400 gallinas, entre 2 gallinas por metro cuadrado me da 200 metros cuadrados, ¿sí? 200 metros cuadrados necesito para el área de pastoreo de las gallinas. ¿Listo? Un área más amplia. La primera área es el área del galpón, 66 metros cuadrados para 400 gallinas. Segunda área es el área de pastoreo, 200 metros cuadrados, ¿sí?, para 400 gallinas. Vemos que siempre el área de pastoreo es el triple de grande que el área del galpón. La forma del área de pastoreo sí puede ser opcional. Aquí está, por ejemplo, el galpón, y el área de pastoreo es todo esto que rodea el galpón, ¿sí? Que puede ser rectangular, circular, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo o una recomendación de cómo puede ser el área de pastoreo. ¿Listo? En esta imagen podemos ver, ¿sí?, un diseño de un sistema de gallinas ponedoras en pastoreo. Dice, este es el área del galpón. Supongamos que estas son el galpón de 400 gallinas. Aquí caben 400 gallinas. Y este es el área donde ellas van a salir a pastorear. Aquí vemos las indicaciones, ¿sí? Debe estar cercado con malla metálica, ¿sí? La línea roja, la malla metálica. La línea verde son mallas plásticas o mallas metálicas, ¿sí? Las líneas punteadas externas son las cercas vivas, ya habíamos hablado de las cercas vivas, cercas rompevientos, ¿sí? Debe estar protegido, cercado, ¿sí? La línea azul son las puertas de ingreso, ya sea al área de pastoreo o al galpón, ¿sí? Con las puertas. Y también vemos la línea amarilla, las puertas de ingreso de gallinas al galpón. Aquí vemos las rayas amarillas. El galpón tiene 4 entradas, 4 salidas al área de pastoreo. Listo. Entonces, es un diseño para un sistema de gallinas ponedoras en pastoreo. Listo. El concepto de gallina feliz establece las áreas de recreo o áreas de pastoreo, esta zona que vemos aquí, estas zonas, ¿sí?, zonas de pastoreo,
deben permitir que los lotes tengan una rotación cada 2 semanas. Quiere decir, aquí tengo 400 gallinas y las voy a soltar a un solo galpón. Al soltarlas a un solo galpón, ¿sí? Ellas están consumiendo toda la hierbita, todo el pasto que está aquí, las lombricitas que están en esta área de pastoreo, porque esto es cerca, son independientes las 4 áreas de pastoreo. Una vez consumen esta aquí, pasan a este otro potrerito, ¿sí? O este otro sector de pastoreo, ¿sí? Mientras pasan acá, este está en descanso y recuperándose. Lo mismo cuando pasan acá a consumir los otros 3 están solos, ¿sí? Recuperándose, ya que cuando vuelvan a pasar al primero, ya el primero esté recuperado con pasto nuevamente, ¿listo? Y los otros estén en recuperación. Todos deben tener fuentes de agua, ¿listo? Entonces dice que los lotes tengan una rotación cada 2 semanas. Bueno, dependiendo del tipo de pastura que se tenga. Puede demorar hasta más tiempo en el área de pastoreo, ¿sí? Dependiendo del pasto, ¿sí? Dice, lo cual ayuda a contar con periodos de descanso y rebrote del pasto, lo acabamos de explicar. Además, establece un orden de rotación acorde con las necesidades o gustos de manejo del productor. ¿Listo? Es las gallinas en pastoreo. Una actividad para finalizar. Dice, en sus respectivos grupos de trabajo deberán elaborar un comedero y un bebedero artesanal utilizando material reciclable. Ya vimos, ¿sí? Algunos modelos de comederos y bebederos artesanales, ¿sí? Pero deben utilizar material reciclable, ya sea botellas plásticas, tanques donde se almacena agua, esos de 20 litros, pimpinas, ¿listo? Entonces, en sus respectivos grupos de trabajo deberán elaborar un comedero y un bebedero artesanal utilizando material reciclable. Deberán tomar evidencias del proceso en el momento que ustedes se encuentren elaborando ese comedero y ese bebedero y explicar su funcionalidad por medio de un corto video que deberán compartir al grupo de WhatsApp. Entonces, al momento que ustedes estén haciendo ese comedero y ese bebedero, se toman fotos, se toman evidencias y las mandan al grupo de WhatsApp. Listo. Y por medio de un corto video, ustedes explican cómo funciona ese comedero y cómo funciona ese bebedero. Listo. Aquí quedan algunos links, ¿sí? Que los direccionan a YouTube, donde pueden mirar algunos modelos de elaboración de comederos y bebederos artesanales con material reciclable. No siendo más, no resta sino agradecerles su atención. Espero que haya quedado claro el tema. Cualquier duda, inquietud, no duden en hacérmela saber por medio de las herramientas disponibles para la formación. Que estén muy bien. Felicidades. Nos vemos próximamente con otro tema.